Gracias, Gaby. Vamos, acompáñame que está Santiago Juncal para conversar un ratito sobre Francia. Me parece importante que hablemos de esto porque es algo que está pasando en distintos lugares, se está manifestando de distintas formas. Gracias por venir, Santiago. No, gracias a vos, Ale. ¿Qué es lo que explica este brote de furia popular, continuado además todas las noches, cuando ya se había apagado el conflicto por las jubilaciones, ¿no? Que también tuvo en vilo a Francia el año pasado? Efectivamente, sí, desde el principio de año el conflicto por las jubilaciones se había extinguido a principios de este mes y en ese sentido esto se monta como suceso posterior, digamos, a lo que había sido esa cuestión que tuvo que ver con la reforma de la edad jubilatoria, fundamentalmente, ¿no? Yo plantearía para pensar este problema, digamos, dos temporalidades. Una puede ser de más largo plazo, que tiene que ver con reformas estructurales que se hicieron en Francia, aún no siendo Francia un país donde el neoliberalismo llegó tan profundamente como Inglaterra o como Estados Unidos, no dejó de ser un país en el cual la concentración de la riqueza y la desigualdad en la sociedad se amplió en las últimas décadas, ¿no? Eso como temporalidad más larga. Ahora, cuando uno mira la coyuntura más reciente, ve gobiernos que aumentaron o que dieron más rienda suelta a las policías, a la violencia institucional en los barrios de las periferias de las grandes urbes, sobre todo en París, y en ese contexto, sobre todo durante el gobierno de Macron, pero incluso desde antes, durante el gobierno de Sarkozy, según algunos analistas, la policía empezó a tener digamos, una actitud mucho más agresiva para con las poblaciones descendientes de magrebíes, de argelinos, de norafricanos en general. Y eso de alguna manera explica lo que es esta violencia en particular estos últimos años que, por ejemplo, aumentó sensiblemente la cantidad de asesinados en controles de tráfico, la gran mayoría de ellos justamente descendientes de inmigrantes, ¿no? Franceses, pero descendientes de inmigrantes. ¿Hasta qué punto eso es una acción autónoma de las fuerzas de seguridad que se fanatizaron o se hicieron más xenófobas y no una decisión de los poderes centrales políticos? Bueno, yo creo que los poderes centrales de alguna manera validan esa violencia cuando llevan a cabo declaraciones como las que en su momento, en 2005, cuando hubo un incidente semejante al actual, Sarkozy, en ese momento ministro del Interior, habló de la escoria de la sociedad que protestaba, ¿no? Ahora, sin llegar a esos límites y con un Macron tratando de equilibrar la situación, condenando el hecho del asesinato de este joven, también de alguna manera, con todos los tweets que han llevado a cabo tanto el ministro del Interior como Macron, como la primera ministra francesa, de alguna manera terminan validando el accionar de la policía y ponen la violencia del lado de los jóvenes de las barriadas parisinas. Pero la policía también, en sí misma, es una fuerza que, por un lado, tiene un sindicato, y este sindicato sacó el viernes un comunicado bastante interesante, pero a la vez muy politizado, digamos, en el cual planteaba justamente que Francia estaba en guerra contra las lacras de la sociedad, contra las hordas sociales. Entonces, ¿cómo? ¿Eso lo puso por escrito? Eso lo puso por escrito en un comunicado sacado el viernes, el sindicato dos de los sindicatos de la policía, de manera por las suyas, digamos. ¿Estamos en guerra, pusieron? Sí. ¿La policía? Y de hecho la idea de la guerra civil es una noción que está presente actualmente, no solo por esta reacción de la policía sindicalizada, sino también por movimientos de derecha, de extrema derecha, que han salido a las calles, en Lyon y en algunas otras ciudades, Angers, por ejemplo, en Francia, en las últimas horas. Esta semana, y también habían salido antes. De hecho, había habido una discusión al interior del gobierno de Macron sobre cómo lidiar con este tipo de protestas, ¿no? O este tipo de movilizaciones que claramente tienen símbolos a todas luces fascistas, ¿no? O que recuerdan lo que eran las marchas de las camisas negras en Italia, por ejemplo, digamos. Entonces, digo, esa discusión está dada sobre cómo lidiar con ese tipo de protestas y de alguna manera no deja de ser una reacción a lo que es también las revueltas en los barrios populares. ¿Y esos grupos salen a cazar magrebíes, a cazar africanos? ¿Qué hace? ¿Qué es como el Ku Klux Klan? No necesariamente, pero se manifiestan todo el tiempo en un sentido de que la Francia es blanca, digamos, ¿no? Que los colores de la bandera francesa los representan a ellos. Esto no deja de ser cierto en el sentido de que justamente muchos de los jóvenes que protestan en las barriadas francesas no se consideran franceses por más que lo sean, por más que tengan nacionalidad francesa, ¿no? En el sentido de que justamente no se sienten integrados al tejido social francés ni por la escuela ni por un trabajo con las condiciones laborales básicas. Qué impresionante, Santiago. Lo de la exclusión social se puede saldar o se puede intentar combatir en la medida en la que se incluye, ¿no? Exacto. O sea, alguien que está enojado porque no tiene un ingreso, porque no tiene condiciones de vida,
las puede obtener y en todo caso dejar de estar enojado. Ahora, esta fractura, ¿cómo se sutura? Bueno, a corto y mediano plazo yo la veo bastante difícil, precisamente porque hay discursos muy marcadamente, digamos, que marcan muy claramente que hay una fractura social muy evidente. Macron ha intentado llevar a cabo planes específicos y de integración social en las barriadas, tanto en 2017, cuando ganó por primera vez las elecciones, como en 2022, cuando fue reelecto. Ahora, evidentemente, no han funcionado, porque si esta es la respuesta social ante situaciones, en este caso hubo un disparador muy concreto, que fue un asesinato de un policía a un joven, pero la gran mayoría de la población evidentemente no lo está apoyando en este contexto, en el cual ha llevado reformas como la que mencionaste vos antes, la edad jubilatoria, y ahora encima esta, ¿no? Entonces, en el corto plazo, ¿esto podría repetirse e incluso darse en otros países de Europa? Yo creo que sí. De hecho, en Bélgica y en Suiza hubo también detenidos como consecuencia de las protestas, detenidos de los que se manifestaron en protesta y en solidaridad con los franceses que se habían manifestado desde el martes pasado, ¿no? Wow. Entonces, también evidentemente esto muestra que en el resto de Europa hay un montón de personas, digamos, descendientes de inmigrantes que tampoco se sienten integrados a esas sociedades, ¿no? Bueno, todavía no ha declarado el estado de emergencia Macron, es lo que le pide la extrema derecha, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, es de Bélgica, es de los desmanes que se produjeron. Ya había pasado algo así cuando en el Mundial Bélgica en un momento perdió un partido contra no me acuerdo qué país del norte africano. Exacto. Pero creo que Marruecos. Creo que Marruecos, sí. Pero bueno, es evidente que la cosa está bastante tensa. Sí. Santi, ¿hay alguna reacción en sectores democráticos que puedan llegar a compensar este riesgo de guerra civil que advertís? Bueno, hay un intento por parte de ciertos sectores de la centroizquierda y de la izquierda de condenar lo que pasó y además plantear que la violencia está fundamentalmente del lado de la policía, ¿no? La Francia insumisa y ciertos referentes del Partido Socialista también lo han hecho, pero me parece que la fractura está muy expuesta como para ser relativizada o pensar que va a haber, como decíamos antes, una solución fácil de corto plazo a esto, ¿no? Santiago Juncal, gracias por venir a Brotes Verdes. De nada, dale. Cerramos como siempre con